Antes del examen de ingreso a la universidad, mi novio le cedió su plaza de admisión garantizada a la chica que llevaba tiempo persiguiéndolo. Descubrí por accidente que la nota que él le había puesto en WeChat era feniletilamina. La feniletilamina es la hormona asociada con el enamoramiento. Capítulo 1. El deseo de Mario para su cumpleaños número 18 era estar con Cece, año tras año, durante todos los años por venir. Yo soy Cecilie. Cuando él lo dijo, yo estaba colocando un amuleto de protección en la palma de su mano. Había subido a la montaña para conseguirlo por él, 99 escalones, inclinándome cada 3, rezando a los dioses para que lo mantuvieran seguro y que todo le saliera bien. Me quedé a su lado mientras él cortaba el pastel, tarareándole suavemente una canción de cumpleaños. Una pequeña llama en las velas parpadeaba con terquedad, su luz brillando sobre sus hermosos rasgos. Mario inclinó la cabeza y me besó, pero de repente, su teléfono empezó a sonar. Intenté apartarlo, pero él me sostuvo firme, con una mano en la parte posterior de mi cabeza. Mario usó la otra para colgar directamente la llamada. Concéntrate en el beso. Su voz bajó, llena de un calor ronco, pero el teléfono volvió a sonar. Mario soltó una maldición por lo bajo. Contestó esta vez, y su tono mostraba claramente irritación. ¿Qué pasa? Del auricular salió la voz de Eva. Mario estaba sollozando. Sus palabras temblaban. Estoy sola en casa, pero alguien sigue golpeando la puerta por fuera. Estoy muy asustada. ¿Puedes venir a quedarte conmigo? Mientras hablaba, se escuchaban débiles golpes provenientes de su lado, borrosos pero inconfundibles. También parecía haber un hombre afuera insultando. De repente, estalló un golpe fuerte. Escuché a Eva gritar. La expresión de Mario cambió al instante. En el frío de principios de invierno, salió corriendo sin siquiera agarrar un abrigo. Mario apenas se detuvo. ¿Ahora qué? Su tono estaba lleno de impaciencia. Antes de que pudiera hablar, él soltó: solo voy a revisarla como compañero de clase. Volveré pronto. Pórtate bien. No armes un escándalo. Con eso, dio un portazo y se fue. ¿Armar un escándalo? Yo solo quería recordarle que tuviera cuidado. Nada más. Me senté en el sofá, mirando fijamente el pastel frente a mí. Eva era una estudiante transferida, se unió a nuestra clase hace un año. Tenía buenas calificaciones, una personalidad atrevida, y en cuanto llegó, declaró que conquistaría a Mario. Excepto que, pasó un año, y todos seguían burlándose de ella como una pagafantas, mientras que Mario la rechazaba públicamente cada vez, sin darle jamás ni el más mínimo espacio para imaginarse algo. Mario claramente era quien más odiaba a Eva, pero, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo pareció que había cambiado un poco? Empezó cuando, de vez en cuando, cedía y la ayudaba a resolver los ejercicios. ¿Cuándo comenzó a devolverle el gesto y corresponderle con un desayuno por cortesía? ¿O fue cuando Eva dijo que iba a conquistarlo, y él respondió con silencio? Capítulo 2. Mario volvió 2 horas después. Llevaba alrededor del cuello una bufanda tejida a mano, fea. Sinceramente, bastaba una mirada para saber que era obra de Eva. Al verme mirando la bufanda, Mario claramente se puso incómodo. Sus dedos rozaron la punta de su nariz, su señal habitual de culpabilidad. Cece. Su tono se suavizó. Hacía mucho frío, así que acepté la bufanda. Solo me preocupaba que algo pudiera pasar. Si hubiera sido cualquier otro compañero en peligro, también habría ido. Tú sabes que es a ella a quien más detesto. Esa última frase, claramente era para encubrir algo. Lo miré durante mucho tiempo, en realidad esperando que él se explicara por sí mismo, pero no dijo nada más. En esos ojos tan familiares, lo único que vi fue culpa y pánico. Dije que estaba cansada y salí de su casa. Mario vivía justo frente a la mía, solo 10 pasos separaban nuestras puertas. Cerré mi puerta, luego saqué mi teléfono. En la pantalla había una publicación que Eva había subido hacía apenas unos minutos. Había tomado una foto de perfil de Mario bajo una luz cálida, con el pie de foto: ojalá sea feliz, no solo en su cumpleaños. Al actualizar, apareció un nuevo comentario bajo la publicación, de Mario: ¿estás loca? Bórralo. Eva fue obediente. Medio minuto después, la publicación desapareció. Capítulo 3. Salió la lista de los estudiantes con admisión garantizada de nuestra escuela. Entre los 2 estudiantes recomendados para la universidad A, Mario no estaba, pero él siempre había ocupado el primer lugar de toda la escuela. Año tras año, ganando todas las competencias, era el candidato más prometedor de todos. Imposible. Llevé mis dudas al profesor tutor, solo para que me dijera que Mario había renunciado voluntariamente a la plaza, y después de que él la cedió, el cupo pasó a Eva, la que debería haber sido eliminada. Así que, los estudiantes admitidos finalmente fuimos Eva y yo.
Era difícil no pensar demasiado. Regresé al aula sin expresión alguna. En cuanto entré, Mario vino hacia mí, palmada, justo delante de toda la clase. Le di una bofetada fuerte. ¿Así es como tratas tu propio futuro? En nuestros 3 años de relación, rara vez me había enfadado con él. La cara de Mario no se veía bien, pero aún así agarró mi muñeca y me llevó al fondo del salón. Se agachó un poco, sosteniendo mi mano mientras intentaba explicarse. No lo malinterpretes. No sabía que al renunciar a mi plaza terminaría cayendo en Eva. Casi me reí. ¿No lo sabías? Eva es la candidata más calificada aparte de nosotros dos, ¿no lo sabías? Y además, lo miré en silencio. Los rasgos que antes conocía de memoria ahora me parecían extraños. Escuché que Eva fue a verte, llorando sobre lo importante que era esta recomendación para ella. Mario, ¿de verdad puedes decir que ella no tuvo nada que ver con tu decisión? Sus ojos vacilaron, solo por un segundo. Esa fue la respuesta. Después de ese destello de culpa, aún así se negó a admitirlo. Solo quería desafiarme a mí mismo, incluso sin la admisión garantizada. Puedo entrar fácilmente en la universidad A. Siguió sosteniendo mi muñeca, acariciando suavemente con el pulgar. Confía en mí. Sí. No pude decir una sola palabra. Al final, murmuró otro, lo siento. Lo miré durante mucho tiempo, sintiendo solo absurdo. Mario, ¿tú mismo crees esta excusa tan barata? No me debes una disculpa. A quien has perjudicado es a ti mismo. Somos solo amantes. Yo puedo irme cuando quiera, pero tu futuro está en tus propias manos. Actuar por impulso así solo lastima a una persona. A ti. Capítulo 4. Después de recibir la carta de admisión garantizada, tanto Eva como yo elegimos seguir asistiendo a clases. Yo quería experimentar el proceso del examen de ingreso de manera completa, para darle un final perfecto a mi juventud. Y Eva, era por Mario. Eva siempre actuaba con audacia, con un estilo llamativo. Después de obtener la plaza recomendada, tuvo aún menos reservas. Su ofensiva hacia Mario se volvió apasionada y muy pública. Todo el grado sabía que había una estudiante transferida llamada Eva que era la pagafantas más fiel de Mario. Mario seguía tratándola con frialdad, manteniendo distancia, pero yo podía ver que en su mirada hacia ella había algo diferente. Con el carácter de Mario, no rechazar de manera clara ya era, para él, una forma de aceptar. El viernes por la tarde, encontré una carta de amor dentro del libro de matemáticas de Mario, firmada con el nombre de Eva, una hoja delgada, guardada entre las páginas, cuidadosamente colocada, sin una sola arruga. Fui a buscar a Mario con la carta en la mano. Le echó un vistazo, la tomó con indiferencia, la arrugó en una bola y la tiró al cubo de basura al lado. Me la dio hace unos días. Estaba ocupado resolviendo ejercicios. Supongo que olvidé tirarla. Mientras hablaba, me miraba a los ojos. Honesto, transparente. Vi cómo, a unos pasos, Eva caminaba hacia Mario con una Coca-Cola fría en la mano, y al ver cómo él tiraba la carta, su paso vaciló claramente. Frunció el ceño, el rostro un poco pálido. Mario también la vio, pero no reaccionó en absoluto. En cambio, sacó una barrita de chocolate de su bolsillo y la puso en mi mano. Sé que hoy no desayunaste. Toma, de mi marca favorita. Mis hábitos y gustos. Él siempre los recordaba. Capítulo 5. Al volver a casa después de la escuela, mi madre preparó carne asada e invitó a Mario a cenar. Mientras colgaba su abrigo por él, vi que sobresalía la esquina de un papel en su bolsillo. Parecía demasiado parecido a aquella carta de amor. Tiré del papel y lo abrí. Y sí, la carta de amor que había arrugado y tirado. En algún momento la había sacado del basurero. La había alisado con cuidado y luego doblado capa por capa para guardarla en el bolsillo. Una carta escrita por una chica que se supone le desagradaba, y él la trataba como un tesoro. El significado era evidente. Mis manos temblaron involuntariamente mientras sujetaba la carta. Mario. Lo llamé en voz baja. ¿Qué es esto? La mirada de Mario cayó sobre el papel, mostrando un instante de desconcierto. Oh, respondió con ligereza. La vio Eva cuando la tiré. Fue a hurgar en el cubo y la sacó. Luego vino llorando y haciendo un escándalo. Había mucha gente en el salón, y no quería que se armaran chismes. Así que tuve que guardarla otra vez. Diciendo eso, tomó la carta sin pensarlo y la rompió en pedazos, tirándolos en la bolsa de basura de la cocina. Bajo la luz blanca, se inclinó y, como de costumbre, levantó la mano para pellizcarme la mejilla. No le des vueltas. Sé buena. Su voz era suave, pero yo giré la cabeza, esquivando su mano. Mario parecía querer decir algo más, cuando la voz de mi madre resonó desde la cocina. A cenar. Respondí y pasé junto a Mario para ir a tomar los platos y cubiertos. En la mesa,
Mario estaba como siempre, conversando con mis padres y sirviéndome comida, pelando camarones para mí, incluso mi madre, sonriendo. Dijo que cuando termináramos la universidad, debía darme prisa en comprometerme con Mario. No se preocupe, madrina. Mario me miró, con una sonrisa suave en los ojos. Estudiaré duro para poder llevarme a Cece conmigo lo antes posible. Si hubiera sido antes, esas palabras me habrían puesto roja de vergüenza. Pero ahora, me llevé un bocado de arroz a la boca, sintiendo solo náuseas. El corazón humano es como un papel en blanco. Una vez doblado, esas arrugas nunca desaparecen del todo. Capítulo 6. Creo que, entre Mario y yo, hacía falta tener una buena conversación. Al día siguiente era fin de semana. Cuando fui a buscarlo a su casa, Mario aún estaba dormido. Llevábamos 3 años de relación, y nunca había revisado su teléfono. Pero hoy, de repente quise ver su historial de chat con Eva. Miré a Mario, durmiendo profundamente en la cama, y tomé su móvil en silencio. Probé la contraseña con mi fecha de cumpleaños. Se desbloqueó. Todas sus contraseñas, desde siempre, eran mi cumpleaños. Todos decían que Mario estaba perdidamente enamorado de mí. Los compañeros de clase se burlaban de Eva, diciendo que era una pagafantas no correspondida. Pero solo yo sabía esos cambios sutiles en Mario. Si él me amaba o no, yo lo sabía mejor que él mismo. Abrí WeChat. En la lista de chats no estaba Eva. Busqué el nombre Eva, sin resultado. Luego busqué su nombre de usuario, y finalmente descubrí que Mario la tenía guardada como feniletilamina. La feniletilamina es la sustancia misteriosa detrás del amor a primera vista, y mi nombre en su WeChat seguía siendo el mismo de siempre, Cece. Abrí su historial con Eva, completamente vacío. Justo cuando iba a salir, noté su conversación con Paul, su mejor amigo. Entré. Lo que más destacaba era la palabra Eva en medio del chat. Paul decía, ¿qué pasa? ¿Ya te cansaste? Mario decía, un poco. Cecilia es como un estanque muerto, nada de pasión. Mario decía, 3 años, pues sí, pica. Paul mandó un sticker con una sonrisa maliciosa, y preguntó, ¿y Eva? Esta vez, Mario tardó en responder, como si lo hubiera pensado seriamente. Ella, es bastante desafiante. Siendo sincero, al principio me caía fatal, pero hay que admitirlo. Luego sí que caí, solo unas pocas líneas, pero las leí varias veces. Cuando mi visión empezó a nublarse, de pronto escuché la voz de Mario a mi lado. Cece. Abrió los ojos y me miró, aún con sueño en la mirada. Extendió la mano para agarrarme, pero al ver el teléfono en mi mano, sus movimientos se detuvieron. ¿Cómo describir la expresión en su cara? Sorpresa, miedo, culpa, y finalmente, se transformó en ira. Se incorporó de golpe y me arrebató el teléfono. Cecilia, ¿desde cuándo también tienes la manía de revisar el móvil de los demás? Capítulo 7. Le arrojé el teléfono a Mario. Sí, claro, si no lo vieras, de verdad no sabrías que ya has caído en las manos de Eva. El rostro de Mario se endureció por un instante, y su tono también se suavizó. Cece, escúchame, déjame explicarlo. Habla. Lo miré desde el borde de la cama, apretando los dientes para no dejar que las lágrimas se escaparan. Mario inhaló profundamente, como eligiendo con cuidado sus palabras. Cece, tú sabes que cuando hablo con Paul siempre digo tonterías. Él también me dijo que estaba cansado de su novia, pero en realidad la ama como un loco. Se aferró a su versión, solo estaba fanfarroneando. De verdad, en cuanto a Eva, fue puro ego, nada más. Presumir un poco delante de Paul. Intentó tomarme de la mano. Todo el salón sabe que es a Eva a quien más detesto. Esa chica es caprichosa, arrogante, y estar en su mira es una tortura. ¿Cómo podría gustarme alguien así? ¿En serio? Pues yo más bien creo que esa tortura te la estabas disfrutando bastante. Respiré hondo y lo interrumpí antes de que pudiera seguir hablando. Mario, terminemos. Él se quedó helado por 2 segundos, y sus ojos se enrojecieron al instante. No acepto. Cecilia, nos conocemos desde hace tantos años. Hemos sido novios por 3. ¿Y solo por un malentendido tan pequeño quieres dejarme? Se levantó bruscamente de la cama, vino a tomar mis manos, su voz aún ronca del sueño, rozando la desesperación. Mario, si es un malentendido o no, tú lo sabes mejor que nadie. Aparté sus manos una por una, mi voz temblando. Terminamos. Al salir por la puerta, escuché el grito de Mario detrás de mí. No acepto. Cecilia, no acepto que terminemos. No le respondí. La puerta se cerró con fuerza, aislando su voz. Del camino de su casa a la mía había apenas unas 10 zancadas, pero cada paso se sentía como pisar el filo de un cuchillo. Llegué a casa, cerré la puerta, y las lágrimas cayeron de golpe.
Apreté los labios con tanta fuerza que casi los rompí, obligándome a no llorar en voz alta. En mi mente destelló la imagen del Mario de antes. En el verano de primero de preparatoria, varios de nosotros subimos a la montaña para ver el amanecer. Yo me perdí por accidente y, al intentar encontrar el camino en pánico, me torcí el tobillo. En la montaña no había señal. Al final, fue Mario quien buscó por casi media montaña hasta encontrarme, y luego me cargó, dando pasos irregulares, hasta bajarme. Aquella noche el viento soplaba con fuerza, pero la espalda del muchacho estaba especialmente cálida. En realidad, solo habían pasado 2 años. El corazón de un chico sigue siendo algo cambiante. Capítulo 8. Mario y yo terminamos, pero él no quiso aceptarlo. Bloqueó a Eva delante de mí y, frente a toda la clase, la insultó ferozmente. Era la primera vez que escuchaba a Mario decir palabrotas, y todas esas palabras tan hirientes iban dirigidas a Eva. La llamó despreciable, sin dignidad, sin vergüenza, en resumen, muy desagradable. Eva, que siempre había sido tan orgullosa, terminó llorando a mares con la cabeza sobre la mesa. Mario creyó que, por eso, yo decidiría pasar página y reconciliarme con él, pero parece que nunca me entendió. Hoy es el 5.º día desde que terminamos, y coincide con la tormenta más fuerte que ha caído en la ciudad en años. Afuera retumban truenos, los relámpagos iluminan el cielo, y la lluvia cae como si el cielo se desplomara. Pero Mario estaba abajo de mi edificio, empapado, sosteniendo el pequeño pastel que había corrido muy lejos para comprarme, mi favorito. En el teléfono, su voz se mezclaba con el estruendo de la tormenta. Cece, te compré tu pastel favorito. ¿Puedes verme aunque sea un momento? Si no quieres verme, me quedaré aquí bajo la lluvia. Cuando contesté la llamada, yo ya estaba de pie junto a la ventana mirándolo. El muchacho alto y delgado se mantenía erguido en la lluvia, tercamente, con el agua empapándole la ropa y el cabello pegándole a la frente. Nunca lo había visto tan deshecho. Decir que no me dolía sería mentira. Nos conocíamos desde hacía tantos años, y nuestra relación siempre había sido más profunda que la de una pareja común. A veces, para mí, Mario era más como un familiar indispensable. Él conocía mis puntos débiles, y sabía que si se mostraba así de vulnerable, yo me enternecería. Pero, yo también sabía que los sentimientos, una vez que cambian, ya cambiaron. Si doy un paso atrás, después será imposible salir. Al final, solo le dije con indiferencia, no quiero el pastel. Si te gusta mojarte bajo la lluvia, quédate ahí, yo voy a dormir. Dicho eso, corrí las cortinas, apagué la luz y el teléfono. Aquella noche, afuera llovió sin parar, pero yo no pude dormir en toda la noche. Capítulo 9. Al día siguiente, Mario no fue a la escuela. El profesor dijo que tenía una fiebre alta que no bajaba y que estaba en el hospital recibiendo suero. Justo después de la primera clase, Eva pidió permiso diciendo que le dolía el estómago. No hacía falta adivinar. Era para ir a cuidarlo. Por la noche, vi una publicación de Eva, una foto de ella acompañando a Mario mientras le pasaban el suero. Y seguramente era solo visible para mí. Me resultó irritante de ver. Así que borré a Mario y a Eva de mi WeChat. Sin embargo, ese Mario que aceptaba sin cuestionar que Eva pidiera permiso para cuidarlo, seguía negándose a terminar conmigo. Más tarde, hizo muchas más cosas para intentar que volviéramos. Por ejemplo, fingir depresión, cortarse la muñeca con un cuchillo en plena madrugada. Las cartas de amor que me escribió después de la ruptura eran varias veces más que todas las que me había escrito en los 3 años de relación. Pero yo no leí ni una. El destino de esas cartas siempre fue el basurero. Otro fin de semana, un sábado por la noche, estaba practicando piano en casa cuando alguien llamó a la puerta. Era Mario. Había bebido y me arrastró hacia la escalera del edificio. En la escalera vacía, de pronto se arrodilló. Cece, de verdad sé que me equivoqué. Sus ojos estaban rojos, su voz entrecortada. No puedo vivir sin ti. Volvamos, te lo prometo, no volveré a hablar con Eva. Ni una sola palabra. ¿Está bien? Al ver que no hablaba, empezó a abofetearse a sí mismo. Los golpes resonaban con fuerza. Se estaba dando de verdad, en pocos golpes. Su rostro antes limpio y bello ya empezaba a hincharse. El muchacho orgulloso de antes, ahora de rodillas frente a mí, abofeteándose como castigo. Pensaba que así yo cedería, pero en realidad, al verlo así, solo sentí un miedo extraño. ¿De verdad esto era amor? No, solo era el ego herido en pleno estallido. Al final, lo sujeté del brazo, deteniéndolo. Mario, así solo me convences aún más de no volver contigo. Levántate. Déjale un poco de dignidad al chico que recuerdo. Terminé de hablar y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, todo quedó en silencio. Pero cuando la puerta se cerró,
A través de la rendija, me pareció escuchar el sollozo ahogado de Mario. Capítulo 10. El sábado. La madre de Mario tenía el día libre y preparó una mesa llena de platos, invitando a mi familia a cenar. Durante la comida, todo transcurrió con normalidad, aunque Mario y yo habíamos terminado. No queríamos que eso afectara la relación de décadas entre nuestras familias. Pero, después de comer, la madre de Mario le pidió a él que fuera a lavar los platos en la cocina, y a mí me llamó a la habitación. Cese, apretó mi mano, queriendo decir algo pero sin saber cómo empezar. Solo por su expresión, parecía difícil de pronunciar. Tras dudar un buen rato, sacó el teléfono de Mario. He dudado mucho, pero al final creo que debo decírtelo. Esto lo encontré en el móvil de Mario. Creó una cuenta secundaria de WeChat especialmente para hablar con una chica. Los ojos de la madre de Mario se enrojecieron. La tía y tu madre hace tiempo que los consideramos como nuera y yerno mutuamente. Solo esperábamos que se casaran después de la universidad, pero, en cuestiones de sentimientos, no se admite ni un grano de arena. Mario, ese idiota, hizo algo imperdonable, y no quiero que tú lo ignores. La madre de Mario aún no sabía que Mario y yo ya habíamos roto. Apreté los labios y tomé el teléfono. Cuando Mario me pidió volver, para demostrar su determinación, borró a Eva como contacto frente a mí, pero en privado. Había creado otra cuenta para hablar con ella, apasionadamente. Revisé las conversaciones de pasada. El tono ambiguo estaba por todas partes. La llamaba cariñito. La regañaba por no comer. Incluso compartían stickers de contenido subido de tono. Los dos parecían una pareja en plena luna de miel. De pronto, Mario abrió la puerta. Mamá, tú y Cese. Su voz se cortó de golpe. Corrió hacia adelante. Arrebató el teléfono, y su expresión era casi idéntica a la que había mostrado aquella mañana. ¿Con qué derecho revisan mi teléfono? Apagó la pantalla. Se giró hacia mí queriendo decir algo, pero al abrir la boca, no pudo pronunciar ni una palabra. Finalmente, decidió volverse hacia su madre, descargando la rabia sobre ella. Mamá, ¿soy yo tu hijo o no? ¿También tienes que mostrarle estas cosas privadas a Cecilie? Te mueres de ganas de separarnos, ¿verdad? Tú. Paf. Una bofetada mía interrumpió el grito de Mario. Era la segunda vez que le ponía una mano encima. Mario quedó en silencio al instante. Unos segundos después, con los ojos enrojecidos, se dio la vuelta y salió dando un portazo. Capítulo 11. La noche de mi cumpleaños. Invité a algunos buenos compañeros de clase a cenar, pero, justo cuando empezábamos, Mario apareció sin ser invitado. Traía un pastel de cumpleaños y lo colocó frente a mí como si fuera un tesoro. Parecía un poco nervioso. Cese, feliz cumpleaños. Este pastel lo hice yo mismo. Gracias. Le di las gracias con educación y aparté el pastel. Pero ya tengo pastel. Mario quiso decir algo más, pero su teléfono sonó de repente. Lo sacó, y su expresión cambió al instante. Colgó, pero la otra persona volvió a llamar una y otra vez. Tras varios intentos, Mario no pudo resistir más y se apartó para contestar. No podía oír lo que decían al otro lado. Solo veía los cambios de expresión de Mario. Impaciencia, sorpresa, duda. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, volvió. Me deseó otra vez feliz cumpleaños. Inventó una excusa torpe, y se fue. No hacía falta pensarlo mucho. Iba a ver a Eva. Esa noche, me llegó una solicitud de amistad de un número desconocido con la nota del nombre de nuestro profesor tutor. Pensé que tal vez había cambiado de cuenta, así que acepté. Pero en cuanto acepté, me mandó una foto. Era una foto de Mario. Tenía los ojos cerrados, como dormido. En la foto, estaba acostado en una cama, y sobre la manta, del lado del hombro, se veía claramente que no llevaba ropa. Lo que había pasado hacía un momento estaba claro como el agua. En el día de mi cumpleaños, aunque ya había tomado la firme decisión de cortar de raíz, en ese instante, no pude evitar sentir dolor. Eva no dijo ni una palabra, pero esa foto proclamaba su territorio sin necesidad de hablar. Supongo que lo que sentía era odio. Odiaba que él hubiera traicionado nuestros años juntos. Odiaba que él hubiera matado al muchacho que yo tenía en mis recuerdos. Y odiaba que no se valorara. Tenía la sensación de que unas buenas cartas, él mismo las iba a arruinar. Esa misma noche, mi mejor amiga Mónica me envió una captura. Mario había publicado un post, anunciando oficialmente su relación con Eva. El mismo día en que se acostaron, Mónica me mandó muchos mensajes, insultando a los dos, indignada, mucho más que yo, la involucrada. Yo me limité a sonreír. Ya pasó, hablemos de algo alegre. No quiero volver a mencionar a esa persona. Mientras lo decía, le escribí otra frase. ¿Terminaste la tarea? ¿Corregiste los errores del simulacro? Mónica se quedó sin palabras.
Mónica dijo, vaya, sí que sabes escoger temas felices. Eva, de por sí llamativa, había perseguido a Mario 2 años y finalmente lo consiguió. Deseaba gritarlo al mundo entero. En clase, cada vez que el profesor no estaba, se dedicaba a pasearse de la mano con Mario. Y siempre, siempre cerca de mí, una completa buscadora de atención. Después de incontables veces restregándome su presencia en la cara, mi compañera de mesa, Mónica, no pudo más. Ella siempre había sido lo contrario a lo que su nombre sugería. Tenía un carácter explosivo. Antes de que yo pudiera reaccionar, se levantó de golpe y abofeteó a Eva con fuerza. Mónica hacía deporte desde hacía años. Su fuerza era increíble. De una sola bofetada, tiró a Eva al suelo, y solo pudo levantarse con la ayuda de Mario. Cecilie. Mario ayudó a Eva a ponerse de pie. El dolor en sus ojos no parecía fingido. Luego se giró hacia mí y me apuntó a mí como culpable. Ya basta. ¿Tú y tu amiga no pueden comportarse un poco? Nosotros ya terminamos hace mucho. Si vuelvo a tener una relación, es mi libertad. Me miró con frialdad, cambiando de actitud tan rápido que parecía otra persona. Ocúpate de ti misma y de tu amiga. Si le vuelven a poner una mano encima a Eva, ni siquiera terminó la frase. Mónica ya no podía escucharlo. Era brava como siempre. Interrumpió las palabras de Mario con una acción. Otra bofetada, directa en su rostro. Mónica arqueó una ceja. Perfecto. No le pongo una mano encima a Eva, te la pongo a ti. La cara de Mario cambió una y otra vez, pero al final, tuvo que tragarse el orgullo. Era bien sabido que el hermano mayor de Mónica tenía el KTV más grande de la ciudad, y la gente que trabajaba allí no era precisamente amistosa. Incluso los matones de la escuela, los que se creían intocables, cuando veían a Mónica se daban la vuelta para evitarla. Mario y Eva recibieron una bofetada cada uno, y al final, solo pudieron tragarse esa humillación. Capítulo 12. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el examen de ingreso a la universidad. Eva tenía admisión garantizada, así que no necesitaba presentarse. Yo, en cambio, simplemente no quería perderme la única oportunidad en mi vida de experimentar el examen, así que decidí hacerlo. Por coincidencia, Mario y yo fuimos asignados al mismo centro de examen. Escuché que, por esto, Eva hizo un gran escándalo, y Mario tuvo que esforzarse mucho para calmarla. El día del examen, Mario y yo nos encontramos en el camino. Él caminaba delante, yo detrás. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, pero ninguno dijo nada. A mitad de camino, de repente recibió una llamada de Eva. La voz de Mario se elevó de inmediato. ¿Un accidente de coche? ¿Dónde estás? ¿Te lastimaste mucho? Ella dijo algo, y Mario mostró una expresión complicada. Llama a tu familia. Sí, hoy es el examen de ingreso. ¿Cómo voy a ir? No puedo, de verdad. Llama al 120. Yo pago los gastos, ¿vale? Parecía que al otro lado Eva había empezado a llorar. La expresión de Mario cambió. La consoló en voz baja durante un rato y, finalmente, soltó una maldición. Cortó la llamada y se dio la vuelta para irse. Estaba loco. Realmente estaba dispuesto a abandonar el examen de ingreso a la universidad. Me giré, mirando la silueta de Mario alejándose, y parecía que podía ver con claridad el futuro que le esperaba si seguía así con Eva. En la primera asignatura del examen, Mario lo abandonó. En las siguientes, aunque fue a examinarse, él y Eva tuvieron algún tipo de conflicto. Hasta el momento de entrar al aula, seguían hablando por teléfono. Parecía que discutían. A juzgar por su estado, seguramente tampoco estuvo concentrado durante el examen. Un examen que decide el rumbo de toda una vida, y Mario lo trataba con semejante capricho. Para ser sincera, su vida hasta ahora había sido demasiado fácil. Mario era muy inteligente, lo que otros necesitaban 100% de esfuerzo para lograr. Él lo conseguía con la mitad. Tenía buenas notas, buen carácter, buena apariencia, lo que llaman el hijo favorito del cielo. Básicamente era eso. Para él, renunciar a la admisión garantizada daba igual. Podía presentarse otra vez, y si al examen le iba mal, repetir un año y volver a presentarse le bastaba para entrar en una buena universidad. Negué con la cabeza y entré al aula. Después del examen, Mónica volvió a enviarme una captura, otra publicación de Eva. Parece que le encantaba compartir todos los detalles de su relación con Mario, como si quisiera que todos los vieran. Eva publicó una foto, tenía una escayola en la pierna y Mario estaba a su lado, cuidándola junto a la cama del hospital, y escribió: esta vez, entendí cuál es mi lugar en su corazón. Te amo. Miré la captura, y solo me pareció ridículo. Claramente el accidente no había sido grave, pero aún así quería que él sacrificara su futuro para demostrarle su amor. 2 años persiguiéndolo, ¿de verdad era amor lo suyo? En ese instante,
Solo pensé que ambos, ella y Mario, eran igual de lamentables. Capítulo 13. Tal como era de esperar, salieron los resultados del examen de ingreso. Mario no alcanzó la nota. Con sus resultados, solo podía entrar en una universidad de tercer nivel. La madre de Mario estaba furiosa. Sabía que el cambio de Mario tenía que ver con Eva. Quería ir a buscarla, pero Mario la detuvo. Con expresión impaciente, le dijo: «Mamá, ya soy mayor de edad. Puedo hacerme responsable de mi vida. ¿Puedes dejar de meterte en mis asuntos? Ya lograste separar a Cece y a mí. ¿No es suficiente?». Todo esto fue lo que la madre de Mario me contó. Mientras me hablaba, me tomó de la mano, llorando sin parar. «Cece, sé que tú y Mario ya terminaron, pero esto afecta el resto de la vida de Mario. No me queda otra más que pedirte un favor. Él insiste en ir a esa universidad de tercer nivel y se niega a repetir el año. A ti es a quien más escucha. ¿Puedes ayudarme a convencerlo?». Matia me vio crecer. A veces me trataba incluso mejor que al propio Mario. Al pedírmelo ella, yo realmente no podía decirle que no. «Está bien», dije, tomándole la mano y dándole unas palmadas para tranquilizarla. «Hablaré con él, pero nosotros ya no tenemos contacto. Puede que no me escuche». Después de despedir a Matia, devastada, me senté un rato en mi habitación y marqué el número de Mario. Había borrado su contacto hace tiempo, pero aquella serie de números aún la recordaba. El teléfono apenas sonó una vez antes de que él contestara. Guardó silencio 2 segundos. «Cece». Ese nombre que antes me era tan familiar, ahora me resultaba molesto. Fruncí el ceño y pregunté: «¿Tienes un momento?». «Sí, baja, hablemos». «Bien». 10 minutos después, Mario y yo nos encontramos en el kiosco del vecindario. Antes de que yo dijera nada, él ya sabía a qué venía. «Mi madre te pidió que me convencieras, ¿verdad?». Asentí. Él soltó una risa breve y encendió un cigarrillo. Lo miré sorprendida. El Mario de antes nunca fumaba. Inhaló una vez y sonrió. «No hace falta que me convenzas. No pienso repetir». Sonreía, pero aún así, había algo de tristeza en su expresión. «¿La razón?». «No puedo evitar preocuparme por ella, que estará sola en la universidad. Si me inscribo en una universidad de tercer nivel cerca de la tuya, será más fácil. Además, con mis capacidades, dentro de unos años puedo estudiar un máster mejor». Había imaginado muchas razones, que su orgullo no aceptara repetir, que no quisiera que su madre siguiera preocupándose otro año, pero nunca había imaginado esta razón. Solo sentí una profunda falta de palabras. Ya había dicho claramente lo que quería. Yo tampoco tenía más que decir. El único motivo por el que había aceptado hablar con él era que no soportaba ver a Matia llorar. Asentí. «Entonces, buena suerte». Me di la vuelta para irme. El camino hasta mi casa no era largo, pero sentí que el camino entre Mario y yo se estaba alejando más y más. Capítulo 14. Después del examen de ingreso, pasé las vacaciones muy ocupada. Ocupada con trabajos de medio tiempo. Ocupada participando en concursos. Ocupada practicando piano. Ocupada viajando. Tan ocupada que ni siquiera tenía tiempo para recordar el pasado. Mario y yo vivíamos uno frente al otro, pero hacía mucho que no nos veíamos. A veces, algún compañero mencionaba que él parecía pasar todos los días con Eva, que su relación iba muy bien. Muy pronto, llegó el inicio del semestre universitario. Eva y yo fuimos admitidas por recomendación en la universidad A, en la misma carrera. El destino a veces es realmente irónico. Eva y yo fuimos asignadas a la misma habitación del dormitorio. Eva parecía encantada con esto. Al fin y al cabo, yo era una parte importante cuando se trataba de presumir de su novio. El día de la inscripción, mi padre estaba de viaje y mi madre me acompañó. Arrastrábamos una enorme maleta hacia la entrada de la universidad cuando, justo allí, nos encontramos con Mario y Eva. El rostro de mi madre cambió de inmediato. Mario, al verla, soltó instintivamente la mano de Eva. «Madrina, no me llames madrina». El rostro de mi madre se endureció y dejó de prestarle atención. Ella ya sabía que Mario me había traicionado, que me había engañado con Eva, y también sabía todo lo que él había hecho por ella. Mario se quedó congelado un instante y luego se llevó la maleta de Eva. Nuestro dormitorio estaba en el tercer piso. Al ver que mi madre y yo subíamos la maleta con esfuerzo, Mario quiso acercarse para ayudar, pero Eva lo agarró. Ella le lanzó una mirada, y Mario dejó de insistir. Por lo que se veía, estos últimos meses Eva no lo había dejado respirar. Ahora, llevando mochilas, alcanzando agua, haciéndolo todo por ella, parecía ya muy entrenado. A mi madre aquello le molestaba. Después de ayudarme a hacer la cama y comprar las cosas necesarias, me llevó a comer. Cuando regresé, Mario ya se había marchado, y Eva estaba contando a las nuevas compañeras de habitación las dulces anécdotas de ella y su novio. Al verme volver,
Eva sacó de repente un amuleto de protección y, con tono de presumida, dijo, ¿saben de dónde salió este amuleto? Lo consiguió la exnovia de mi novio, que estaba totalmente obsesionada con él. Dicen que tuvo que subir 99 escalones, arrodillarse cada 3 pasos y golpearse la cabeza decenas de veces para conseguirlo. Pero mi novio dice que mi seguridad es lo más importante del mundo, así que insistió en dármelo. Las dos compañeras se miraron, con una expresión como si acabaran de comer mierda, pero no dijeron nada. Solo yo me acerqué, le arrebaté el amuleto. Mis dedos se aferraron con fuerza al talismán, conteniendo el temblor. Eva, robarle el novio a otra persona y todavía contarlo con esa cara dura. De verdad me sorprendes. En la mesa de la compañera de la izquierda había un encendedor. Le pedí permiso y lo tomé, y frente a Eva, encendí el amuleto. Lo sostuve hasta que se convirtió en cenizas. Solo entonces le sonreí. Lo siento, parece que tu seguridad ya no está garantizada. Capítulo 15. Mario trataba muy bien a Eva. Prácticamente accedía a todo lo que ella pedía. Las posiciones de ambos se habían invertido por completo. La Eva que antes era objeto de burlas como una pagafantas, ahora se había convertido en la que estaba por encima de todo. Controlaba a Mario por completo. Incluso, un día en que había tifón y la lluvia caía a cántaros, Eva llamó a Mario exigiendo comer los takoyaki de un local cercano a la universidad. Su móvil estaba medio roto últimamente, así que la voz salía en altavoz. Yo escuché claramente a Mario decir que estaba lloviendo demasiado fuerte, que mejor pidiera comida a domicilio, pero Eva no cedió. La forma en que trataba a Mario siempre era la misma, berrinches y llanto. Mario no pudo resistir la insistencia y fue. Cuando Eva recibió la llamada de Mario pidiéndole que bajara a por la comida, yo estaba justo lavando ropa en el balcón, así que giré la cabeza para mirar. En medio de la tormenta, Mario iba montado en una bicicleta compartida, sosteniendo un paraguas. Aunque aún así su ropa estaba empapada, parecía completamente desastroso. Y aún así, llevaba en la mano los takoyaki que Eva había exigido. Otra vez, volvía yo al dormitorio cuando vi desde lejos que Mario y Eva discutían abajo del edificio. Al acercarme un poco, justo vi como Eva le daba una bofetada fuerte y luego subía corriendo. Los estudiantes que pasaban voltearon a mirar. El rostro de Mario se puso rojo al instante. Se giró, y justo me vio. Ese instante de contacto visual fue un poco incómodo. Él sonrió de manera torpe, y cuando yo pasé junto a él hacia la entrada, de repente habló. Cese. Su voz era baja. ¿Tú, no crees que estoy muy lamentable ahora? No respondí y seguí caminando hacia adentro. En realidad, me arrepiento. De verdad. Su voz tembló. Hace tiempo que me arrepentí, pero sé que este camino lo elegí yo. Solo puedo seguir adelante apretando los dientes. No quiero seguir con ella, pero he sacrificado tanto por ella, que si terminamos, no me quedaría nada. Cese. No sé qué más quería decir, pero yo no quería escucharlo. Desde el principio hasta el final, no le dije ni una sola palabra. Solo subí las escaleras. Si Eva lo apreciara de verdad, ¿él se arrepentiría? Quizás, pero también quizás, dentro de unos años, conocería a otra Eva. Y luego, hablando con sus amigos, diría que se arrepiente, que estar con Eva es aburrido, que quiere a alguien más desafiante. Una y otra vez, este tipo de persona, realmente, no merece lástima. Capítulo 16. Últimamente, Eva parecía estar muy cerca de un estudiante de tercer año. Su nombre era Leonardo, bastante sobresaliente, presidente del consejo estudiantil, con mucha capacidad y muy querido en la universidad. A menudo podíamos verlos caminar juntos, a veces incluso bastante cercanos. Creo que, a Mario probablemente ya le habían puesto los cuernos, pero yo, por supuesto, no iba a perder mi tiempo en contarle un rumor incierto. Estoy muy ocupada. La vida universitaria es variada y llena de cosas. Estoy ocupada con experimentos, con estudiar, con seguir mi propio camino. Eva manipulaba a Mario muy bien. Cada vez que estaba con el estudiante de tercero, inventaba cualquier excusa para alejar a Mario, por si aparecía por la universidad y los veía. Después, incluso aceptó la invitación del estudiante para salir a cenar. Y no eran pocas las veces que no regresaba en toda la noche. Pobre Mario, aún en la ignorancia, saliendo cada día a trabajar a tiempo parcial para ganar dinero y gastarlo en Eva. También discutían a menudo. Mario era alguien lleno de contradicciones internas. Por un lado sentía rechazo hacia Eva, pero por otro, como ya había invertido tanto en ella, no se atrevía a dejarlo todo. Después de superar aquella edad temprana, él mismo sabía lo confundido que había estado, porque soltarla significaba que todo lo que había hecho quedaría en nada. Hasta que, la esposa del estudiante apareció. Sí, Leo, el estudiante de tercero, se había casado en segundo año con su novia de otra universidad.
y hasta tenían una hija de 1 año y medio. Eva, que ya era una mariscadora de manual, pasó de ser una infiel a convertirse en una tercera persona que destruía un matrimonio. La esposa llegó a la universidad con una pancarta, e hizo un escándalo enorme. Incluso se volvió tendencia en Internet. Para reducir el impacto, cuando el asunto estalló, la universidad expulsó tanto a Eva como a Leonardo. Y en ese momento, Mario, que había sido mantenido en la oscuridad todo este tiempo, finalmente lo supo todo. La noche antes de que Eva se mudara para salir de la universidad, discutieron ferozmente en la pista deportiva. Mi compañera de cuarto y yo estábamos trotando y lo escuchamos por casualidad. En plena pelea, Eva soltó críticas terribles. ¿Crees que sigues siendo el Mario de antes? Mírate ahora, en una universidad de tercera, sin ambición, contigo no veo ningún futuro. Mario, yo ya crecí. Ya no soy la niña a la que se podía calmar con un caramelo. Ahora necesito un futuro. Necesito a un hombre capaz, con aspiración. Mírate bien. Si no fuera por lo que me pasó ahora, ¿de verdad crees que sigues estando a mi altura? Mario permaneció en silencio mucho rato. Cuando pasamos corriendo detrás de él, escuchamos claramente su voz quebrada. Pero, ¿no ves que me convertí en esto precisamente por ti? Si no hubieras llorado delante de mí, y yo, por debilidad, no te hubiera cedido mi plaza de admisión directa. Si no hubiera sido por lo del examen de acceso, ya basta. Eva lo interrumpió con fastidio. ¿Tiene algún sentido seguir revolviendo el pasado? Desde que empezamos, no has dejado de repetir cuánto has sacrificado por mí. Mario, ¿cuál de esas cosas te obligué yo a hacer? Todas las hiciste porque quisiste. Y ahora vienes a quejarte. Yo no quería escuchar más y seguimos corriendo hasta alejarnos. Sin embargo, apenas corrimos media vuelta. De repente se escucharon gritos al otro lado de la pista. Algo había pasado allí, un alboroto. Cuando llegamos corriendo, ya había una multitud rodeando el lugar, justo donde Mario y Eva habían estado discutiendo hace un momento. Y yo, ya me imaginaba lo que podría haber ocurrido. Efectivamente, al abrirnos paso entre la gente, vi la escena. Mario estaba allí, inmóvil, completamente aturdido. A sus pies había un cuchillo manchado de sangre. Y la Eva que hacía un instante aún era arrogante y dominante, ahora yacía en el suelo, cubierta de sangre. La pista deportiva era un caos. Alguien gritaba, otro llamaba a la policía, otros intentaban ayudar, y la mirada de Mario, lentamente, recorrió la multitud, hasta clavarse en mí. Me miró en silencio, sus ojos se enrojecieron, y de repente empezó a llorar. Todos sabíamos que su vida estaba destruida para siempre. Capítulo 17. Eva no murió, pero la daga de Mario le perforó el vaso. Aunque al final logró salvar la vida por poco, también quedó prácticamente incapacitada. Y además, incluso Eva lo supo solo después, en el momento en que resultó herida. Ya estaba embarazada. En cuanto a quién pertenecía ese hijo, probablemente solo ella lo sabía. Mario le asestó 6 puñaladas. Ella perdió al bebé, y los médicos le informaron que, de por vida, difícilmente podría volver a quedar embarazada. El escándalo de ser una tercera en discordia llegó a las noticias. Algunos internautas curiosos investigaron su identidad y descubrieron también cómo había destruido una relación en el pasado. Su reputación quedó arruinada hasta en su propio pueblo, expulsada de la universidad, y ahora medio inválida. Imagino que, cuando Eva, arrogante como siempre, planeaba su brillante futuro, jamás imaginó que llegaría un día como este. Mario, por haber herido a alguien con arma blanca, terminó en prisión. La madre de Mario encaneció de la noche a la mañana. El padre de Mario falleció hace tiempo. Los abuelos viven lejos, en su ciudad natal, cuidando al hijo mayor, y nunca se han preocupado por ellos. Durante todos estos años, ha sido la tía quien lo crió sola con gran esfuerzo. Tiempo atrás, su negocio prosperaba y ganaba mucho dinero, pero ya en nuestro segundo año de preparatoria, su empresa quebró. Para no preocupar a Mario ni afectar sus estudios, ella lo ocultó todo. Trabajaba fuera para ganar dinero, pero nunca permitió que a Mario le faltara comida, ropa o cualquier necesidad. Él siempre fue su orgullo, pero jamás imaginó que el hijo del que tanto presumía acabaría destruyéndose a sí mismo poco a poco, por una chica. Después de que Mario entrara en prisión, un día durante la cena, mi madre me preguntó con cautela si quería ir a verlo. Yo le devolví la pregunta, ¿quieres tú que lo vea? Mi madre lo pensó seriamente. Mario dijo que quiere verte. Su madre aún lo quiere, pero le da vergüenza pedírtelo otra vez. Piénsalo tú misma. Mamá no tomará la decisión por ti. Asentí, sin decir nada más. Después de cenar, decidí ir a verlo al día siguiente. Capítulo 18. Separados por un vidrio, Mario y yo nos miramos fijamente. Yo, con el rostro inexpresivo. Él,
llorando hasta quedar sin voz. Por el auricular llegó su voz temblorosa. Cese. Solo 2 palabras. Y ya estaba llorando sin poder controlarse. Aquel chico de semblante limpio y delicado del pasado. Ahora llevaba el cabello rapado, vestido con el uniforme de prisión. La luz en sus ojos había desaparecido hacía mucho. Solo quedaba la tristeza y el arrepentimiento marcados en su rostro. Por un instante, de manera difusa, recordé su cumpleaños aquel año. El chico de 18 años juntó las manos, pidió un deseo con devoción, que él y Cese pudieran seguir juntos, año tras año, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado para siempre. Apretaba con fuerza el auricular, y cada palabra le costaba un mundo. Dijo, Cese, hasta hoy me doy cuenta de lo absurdo que fue todo lo que hice. Lo sé, si ahora te digo que te amo, solo te va a parecer repugnante, pero, a mitad de frase se detuvo, enmudeció, y dejó escapar un suspiro bajo. Sé que ya no somos personas que van por el mismo camino, ni siquiera me atrevo a esperar que me perdones, pero, te debía una disculpa. Bajó la cabeza lentamente. Lo siento. Yo sostuve el auricular entre mis dedos y respondí con voz suave. A quien le debes es a la tía. Y a ti mismo. Le debes a la tía más su vida de viudez, su esfuerzo de tantos años criándote sola. Y también le debes a ese tú del pasado, que estudiaba día y noche. Le debes al tú que debía haber tenido un futuro brillante. En cuanto a mí, lo miré, mis ojos recorriendo sus facciones ya desconocidas. Yo tengo un futuro luminoso frente a mí, y no voy a dejar de creer en el amor por un romance desastroso del pasado. Todo lo que hiciste al final me afectó poco, muy poco, como mucho. Será una anécdota para recordar entre risas cuando hable de mi juventud dentro de algunos años. Si no fuera porque tu madre sufre por ti, ni siquiera habría venido. A través del vidrio vi como sus ojos se enrojecían aún más. Se frotó el entrecejo, ahogado en sollozos. Lo sé, me miró fijamente. Espero que todo te vaya bien. A ti también. La visita terminó, y seguí al guardia hacia la salida de la prisión. Fuera de la puerta, el cielo se extendía inmenso. El viento arrastraba los pétalos de los árboles, llevándolos lejos, directo hacia el futuro.